Bueno, entonces, en el examen de medicina del 2008, preguntaron, examen nacional de medicina, en la pregunta 92 decían, los cálculos urinarios radiotransparentes son o sea, de qué naturaleza, y se pueden presentar en los pacientes portadores de qué enfermedad, ¿no? Y les daban esas alternativas. A ver, evalúen y cuál creen ustedes que es la respuesta correcta. La E. A ver, vamos a ver. Muy bien, ¿no? Entonces los cálculos urinarios no se ven en la placa, pueden ser radiotransparentes y generalmente se asocian a pacientes con gota, tienen un exceso de ácido úrico. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico de este tipo de litiasis, con cálculos que están dentro del riñón, vamos a ver de que a veces para ver el diagnóstico, muchas veces no basta la clínica, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un grupo de pacientes que tienen síntomas floridos, y hay otro grupo pues que no tienen molestias, ¿no? Que es un hallazgo, a veces nosotros vemos cuando le pedimos una ecografía. Pero cuando tienen síntomas, bueno, para estar un cólico renal, que luego veremos como esto, que es un dolor lumbar, va a haber hematuria, ¿no? Realmente macroscópica, y cuadros infecciosos, porque estas piedras son asiento de germen, ¿no? Entonces, todo esto se puede entrar en un diagnóstico cuando es sintomático. Y cuando es asintomático, le es un hallazgo ecográfico, es una ecografía de rutina por otra cosa y va a aparecer una piedra ahí. Y ya esto hay que corroborarlo, obviamente, con una tomografía. Y puede a veces solamente haber microhematuria, o sea, es un sangrado que nosotros no lo vemos. Entonces, puede hacerse un diagnóstico en pacientes que no tienen aparentemente molestia, van por una cosa y salen con otra, ¿no? Pero es factible de ver eso. Entonces, en 2004 siguieron preguntando sobre estos temas. Preguntaron en relación a la litiasis renal por ácido úrico asociado a gota primaria, el fármaco emplearse para reducir la hiperuricemia es... ¿Cuál sería? Lo hemos mencionado. La D. El alopurinol, ¿verdad? Se usa el tratamiento en gota. Esas cosas le van a preguntar, por eso lo he remarcado. Luego también agregaron en el 2009 otra pregunta sobre este tema. Decía, varón de 34 años de edad, deportista, que presenta hematuria aislada y dolor lumbar. ¿Cuál es su diagnóstico? Esas son las alternativas que les pusieron, ¿no? Entonces, varón de 34 años de edad, deportista, hematuria aislada y dolor lumbar. ¿Cuál sería la opción más adecuada para nosotros poder sospechar qué problema tiene este paciente? Dirían ustedes. La E. Claro, estamos hablando de cálculos a nivel del riñón, la Biblia, a veces los nombres pueden variar, pero hay que entender la nomenclatura para poder ver el clavo. Entonces, necesitamos un diagnóstico por imágenes, y muchas veces la radiografía simple de abdomen en decúbito supino puede ayudar, ¿no? Digo muchas veces porque hemos visto que los cálculos de ácido úrico son radiotransparentes, de ahí no vamos a ver nada. Y los cálculos visibles en el 90%, felizmente, de los casos son radiopacos en base a oxalato de calcio, les menciona que es más frecuente y se puede ver en una placa de abdomen. Sin embargo, no es el examen más mandatorio para sospechar, así que tenemos que apelar a la ecografía. Y en la ecografía, pues, vamos a ver, vamos a identificar la piedra. Generalmente el cálculo va a dar sombra posterior, ¿no? Acá en el esquema, a ver, voy a poner, acá ven la sombra, miren, acá está la piedra y da una sombra posterior cuando pasan los ecos. Entonces tenemos que aprender a interpretar la ecografía, identificar el cálculo, nos va a decir acerca de la localización de la piedra, ojo, siempre y cuando esté en el riñón, porque la ecografía no ve uréteres, debe riñón y hasta vejiga. No, si está en el riñón, te va a localizar la piedra, más o menos en base a la radiotransferencia, puedes suponer tú la composición si de oxalato de calcio, y te puede detectar cuando este cálculo, a veces tú no lo ves en el riñón, pero está en el uréter, está obstruyendo y comienza a producir una dilatación en la pilocalicial, lo que hace como una hidronefrosis. Entonces tú ves una ecografía, a veces ves solo una hidronefrosis, no ves la piedra, porque está en el uréter. Pero eso te puede ya a ti sospechar de que puede tener un cálculo ureteral. Siempre hay que pensar en eso, cuando no encontramos nada, solamente la dilatación de la piel localizada.
en la ecografía. Y vamos a ver, ahí tienen, mira las imágenes, cuando hablamos de hidronefrosis, mira cómo se dilata la pelvis renal, y acá es una dilatación ya casi más completa de todo lo que es la pelvis y los cálices, ¿no? Si se ve una orina, digamos, una imagen completamente negra que es de la orina. Y pues una de las principales causas de uropatía obstructiva, que se conoce como hidronefrosis, ¿no? Sobre todo cuando el diámetro anteroposterior mide más de 20 milímetros, algo más de 20 centímetros, entonces estamos hablando aquí de una dilatación importante de la vía urinaria, ¿no? No es milímetros. Entonces, vamos a ver de que eso habla de una litiasis urinaria. Entonces, la urolitiasis es la causa más frecuente de obstrucción. Eso siempre hay que pensar sobre todo en varones jóvenes, donde es más frecuente. Entonces, en el diagnóstico por imágenes, vamos a ver que al final, quien nos da el diagnóstico definitivo de toda la vía urinaria va a ser una tomografía, ¿no? Conocido como urotema. Basta que puedes sin contraste para poder nosotros ver piedras, ¿no? Ya cuando le damos contraste, cuando queremos ver tumores, pero si queremos solo ver cálculos, basta una tomografía sin contraste, que es un urotema, y tiene una sensibilidad casi al 95%, ¿no? Valora cualquier segmento del tracto urinario, incluidos los uréteres que nos ven en la ecografía, y define pues cuál es el nivel de la obstrucción, sobre todo cuando el cálculo está a nivel ureteral, ¿no? Lo cual nunca lo va a hacer la ecografía, pero sospechamos eso cuando hay una ectasia o una hidronefrosis, puede ser detectada en la ecografía renal, ¿no? Entonces lo complementamos con un urotema. Bueno, sobre esto preguntaron en el 2010, paciente portador de cólico nefrítico derecho, en la ecografía muestra hidronefrosis, pero no se visualiza el cálculo. ¿Cuál es el examen para confirmar el diagnóstico? Y ahí tienen las alternativas que pusieron en ese examen. A la luz de lo como mencionado, ¿cuál sería el examen que nos confirma el diagnóstico? Un 95% de sensibilidad. Tomografía. Exactamente, ¿no? La tomografía, o también conocido como urotema, que es la tomografía espiral multicorte de vías urinarias, que puede ser con contraste o sin contraste. Basta sin contraste para poder nosotros diagnosticar litiasis urinaria. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Esto generalmente está relacionado al cólico renal, ¿no? Cólico renal, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes de los servicios de emergencias, y se presenta como un dolor lumbar intenso, o sea, atrás en la parte posterior baja del tórax, un dolor lumbar intenso de tipo cólico, o sea, cuando digo cólico, de inicio súbito es que de la nada comienza el dolor, comienza con un pico de dolor, luego calma, otra vez un pico de dolor y luego calma, o sea, es así intermitente, no es el tipo cólico. De inicio en la fosa renal comienza ahí, y que luego se va a ir irradiándose, extendiendo hacia el flanco, a nivel abdominal, luego va a llegar hasta la fosa ilíaca correspondiente, donde comenzó el dolor, región inguinal, y finalmente va a llegar hasta la región testicular en el varón. Generalmente siempre del mismo lado donde se inició el dolor en la zona lumbar. Además, el dolor se puede acompañar también de náuseas y vómitos, en un 40% de pacientes, y de ardor para orinar de disuria en un 35%, y además puede haber cierta distensión abdominal, ¿no? Y una actitud inquietante por no encontrar una posición al paciente que le pueda aliviar el dolor. Por eso se llama que está como pez en la red. Se mueve de acá para allá de cabeza y el dolor no pasa. ¿No? Y es importante entender eso, ¿no? O sea, clínicamente hay que saber diagnosticar, porque sobre todo en el lado derecho hay que tener cuidado. A veces los cirujanos agarran, lo evalúan mal, le tocan la fosa ilíaca y piensan que es un apéndice. Ya he visto muchos operados de apendicitis que era un cálculo, pero mal operado. Entonces siempre hay que hacer la clínica, tiene que ser bien hecha, ¿no? Para no meter la pata. Entonces aproximadamente el 12% de la población en general sufrirá un cólico renal a lo largo de toda su vida. Y de estos el 30-40% tenemos al menos una recaída en los siguientes 5 años. Como le digo, el tema de la litiasis no tiene una curación de fondo, o sea, podemos aliviar la consecuencia del cálculo que se formó,
difícilmente podremos evitar que vuelva a formar una piedra. Y se ve, ¿no? Que el 30 o 40 que ha sufrido un primer cólico de politiasis, en los 5 años puede tener una recaída, ¿no? Nuevamente. Entonces, el tratamiento para este cólico, ¿no? Le vamos a dar el esquema clásico y el que deben ustedes hacer cuando tengan su práctica. Primero, hay que ponerle una vía. Al decir una vía, no me refiero que lo van a llenar de agua. El riñón está tapado, llenarlo de agua le va a producir más dolor, solamente como vías, conectado ahí para pasarle al tratamiento, generalmente endovenoso. Algunos antiinflamatorios, inicialmente, como primer paso, puede ser diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, metamizol inclusive. Si después de 30 minutos persiste a pesar de esto el dolor, entonces se puede repetir la dosis del fármaco utilizado, o en su caso ya hay que ir pensando en usar opioides, ¿no? Porque a veces los pacientes no ceden con los AINES nada más. Pero para esto hay que tener cuidado de que el paciente no tenga hipersensibilidad a los AINES, que no tenga una insuficiencia renal, ¿no? Y hay que evitar, o mejor dicho, hay que tener claro de que hay una falta de respuesta evidente a los AINES y metamizol, que es lo primero que usamos como primera línea, y también hay que tener cuidado que la paciente o el paciente, si es mujer, no esté embarazada. Entonces nosotros acudimos a los opioides, comenzamos con el más asequible, que es el tramadol, en dosis de 100 miligramos, que puede ser subcutáneo, por ejemplo, endovenoso idealmente, y según la intensidad del dolor, pues se puede repetir la dosis hasta cada 6 a 12 horas, ¿no? Cuando no se controla solo con una primera dosis, se le calma el dolor y al rato a las horas vuelve otra vez. Entonces se le pone ya un tratamiento endovenoso permanente hasta que el dolor pase. A veces el tramadol es suficiente y hay que recurrir a la petidina. Ya la petidina es un medicamento controlado, o sea, así nomás. A veces hay que tener un recetario especial que lo tienen los anestesiólogos para poder pedir la petidina. Y esta hay que diluirla pues también en 100 centímetros de cloruro de sodio y pasarlo lentamente con una vía. Ya una vez, con esto generalmente debe calmar en más del 90% de pacientes. Pero a veces ya cuando el dolor ha calmado hay que darle algunos procinéticos o metoclopramida, ¿no? O inhibidores de protones o omeprazol para evitar problemas ya digestivos o crisis de gastritis o úlceras. Lo que sí no se recomienda, aunque esto es lo que se ve con frecuencia, lo que manejan generalmente los internistas o los médicos generales en la emergencia, es usar antiespasmódicos, ¿no? O sea, aun cuando está muy extendida esta práctica, ¿ya? Sin embargo, no parece estar justificado, o sea, no tiene lógica un antiespasmódico. Uno, que la causa del dolor no es un espasmo, no está en el espasmo del uréter, no, tiene que ver con el aumento de la presión dentro de la luz del uréter. Entonces, un antiespasmódico no tendría sentido. Además, el efecto del espasmolítico, ¿ya? Al producir, digamos, al reducir el movimiento peristáltico del uréter, ¿no? Va a dar problemas para que progrese la piedra, que finalmente se quiere eliminar, ¿no? Pues tampoco tiene sentido por ahí. De tal manera que la atropina o la iosina, pues no pueden comportarse como analgésicos ni ayudan positivamente a la progresión del cálculo, por lo cual no se justifica su uso. Además, pueden potenciar el hilio paralítico reflejo. Si tienen esa costumbre, ven ustedes que van a usar antiespasmódicos primero, no es lo más aconsejable de acuerdo a lo que estamos revisando. Ahora ya, desde el punto de vista especializado, ¿no? Cuando es un hospital de nivel ya 3, 4, donde hay especialidades como urología, ya la cosa tiene otro manejo, ¿no? Cólico nefrítico es complicado. Cuando el manejo del dolor no responde a los analgésicos, la media obstrucción de la vía urinaria alta, hay que hacer una derivación urinaria. Derivación urinaria es un drenaje. Más aún si hay indicios de infección, como fiebre puede tener el paciente, por lo cual debería colocarse ya un catéter uretral doble J, que ven acá en la imagen, que lo hace el especialista, o en todo caso una nefrostomía, que es un pinzamiento por fuera de la vía urinaria para descomprimir el riñón. Y el tratamiento activo del cálculo se realiza en el caso de no poder expulsarlo espontáneamente, para ello se dispone la litotripsia extracorpórea y la cirugía endoscópica tipo ureteroscopia. Ya son manejos especializados. Sin embargo, sobre esto les van a preguntar también, ¿no? Por eso lo menciono. Esta es la pregunta del MIR de 2014, ven ahí la imagen, les van a pasar una imagen. Dice, la imagen que presenta corresponde a una mujer de 37 años que consultó por dolor lumbar derecho no traumático asociado a fiebre, o sea, dolor lumbar y fiebre.
En base a estos antecedentes y a los datos ecográficos, señale cuál sería la respuesta correcta. Entonces les van a dar 5 alternativas. Y bueno, ¿cuál sería la respuesta? Dice, la primera, asociar una vesícula biliar aumentada de tamaño de una doble pared. Los hallazgos sugieren absceso perinefrítico con líquido libre perirrenal. La imagen no aporta datos suficientes que ayuden al diagnóstico. La imagen sugiere un quiste parapiélico de gran tamaño. Es un hallazgo sin importancia. Y la ecografía sugiere obstrucción de la vía urinaria. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta más, que se acerca más a la verdad? ¿Quién dice yo? Bueno, ahí lo que nosotros vemos, y bueno, ahí voy a ayudarlos porque de repente estas preguntas del mío son un poco más complejas, pero estamos hablando ahí de una imagen de una hidronefrosis. Se ve ahí, en la parte media, mira, todo esto es orina, y lo único que podemos concluir con la ecografía es que hay una obstrucción, ¿no? O sea, que por alguna razón la orina no está pasando por el uréter. Entonces, eso sugiere una obstrucción de la vía urinaria, que puede ser una piedra o no, es una posibilidad, pero todavía no podemos nosotros afirmarlo al 100%. Por eso sí, podemos hablar que hay una hidronefrosis. Ahora, vinculado a esta imagen, se siguieron haciendo preguntas en ese año, ¿no? Hicieron en relación al tratamiento, si esta paciente tiene la respuesta correcta. O sea, ya acá están hablando, suponiendo que fuera así una obstrucción por cálculos, ¿cuál sería el tratamiento? Entonces, ahí les plantean 5 posibilidades. La primera dice, sería preciso realizar punción evacuadora guiada por TAC de la colección perinefrítica y prescribir antibiótico terapia de amplio espectro. 2, dice, la derivación urinaria es la clave en el manejo inicial de los casos con hidronefrosis, deterioro de la función renal o infección. El tratamiento de nivel dependerá de la etiología. 3, antes de tomar decisiones terapéuticas, debemos proseguir el estudio mediante TAC abdominal. 4, se trata de una colecistitis alitiásica que requiere una colecistectomía urgente. 5, en el momento actual, el nivel de evidencia sugiere que los intervalos no esteroideos ya no representan el primer escalón analgésico para el tratamiento del paciente con cólico nefrítico que es un servicio urgente. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? Alguien dice yo, y lo hemos mencionado en la clase. Atentos. La 3. A ver, está con su compañera, es la alternativa 3. Bueno, dijimos en la clase que la derivación urinaria era la clave en el manual. Entonces, lo primero que hay que hacer es derivar la orina. Y ya después podemos nosotros hablar sobre el tratamiento definitivo, pero hay que evitar el daño del riñón por la éstasis. Esa es la respuesta correcta. Ahora, ahondaron en otras preguntas del 2015, también en el MIR, y decía la pregunta 108, mujer de 31 años con antecedentes de cólico nefrítico hace 4 años, consulta en urgencias por dolor lumbar izquierdo de características cólicas, desde hace 3 días con aparición de fiebre durante las últimas 12 horas. En el análisis de sangre destacan la presencia de 15.000 leucocitos, 85 millones de neutrófilos, la creatinina está en 0.8 miligramos por decilitro, y el PCR en 20 unidades por decilitro. El sedimento de orina informa de incontables leucocitos por campo. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es cierta? Y les colocan las siguientes alternativas. Entonces ponen ahí, dice, dado que se trata de una infección urinaria no complicada, debemos tratarla con antibiótico, terapia oral y control evolutivo. 2, recomendable realizar un estudio de imagen urgente para descartar obstrucción de la vía urinaria alta que requiere un drenaje. 3, esta paciente tiene una infección del tracto urinario complicado. Lo más probable es que el germen causal sea Staphylococcus aureus. 4,
Lo más indicado es tener tratamiento con fluconazol y controlarla en consulta externa en una semana. 5. La paciente tiene una pielonefritis aguda y el tratamiento óptimo es la combinación de sondaje vesical con antibiótico terapia endovenosa. ¿Cuál creen ustedes que sería la alternativa más correcta, de acuerdo a lo que hemos mencionado? Dos. A ver, exacto. Acá, si nosotros leemos bien, lo que falta es un estudio de imágenes, ¿no? Para nosotros poder descartar una obstrucción, ¿no? Y recién ver si va a requerir un drenaje o no, pero acá hay que complementar con la información que falta, ¿no? Bueno, el cólico renal, entonces, el tratamiento especializado de un cálculo va a estar en relación al tamaño de la piedra. Ustedes van a ver con frecuencia que el paciente, y ahora más que nunca, van a recibir ecografías de riñones, pues, de todo tipo, de todo nivel, y con gente que tiene o no tiene experiencia. Generalmente viene pues con imágenes sugestivas de cálculo, la mayoría de pacientes. Y vamos a ver de que siempre el punto de corte es el tamaño. Entonces se han medido bien cuando el cálculo es menor de 5 milímetros. Nosotros hablamos de una microlitiasis, que es una arenilla, les digo yo, o sea, más que un cálculo propiamente dicho. ¿Por qué? Porque tiene una expulsión espontánea. O sea, sin que nosotros demos tratamiento, el paciente tomando agua va a eliminar su calculito, ¿no? Entonces, y estos lógicamente lo hacemos cuando están a nivel de los uréteres. Ya cuando el tamaño es mayor de 5 a 7 milímetros, acá ya tenemos que ver, ¿no? Ya esto ya no es solamente espontáneo. A veces algunos lo hacen espontáneamente. Yo he visto eliminar piedras hasta de 1,5 centímetros, mujeres, ¿no? Es más fácil. Pero la norma dice que acá la quitosis es picante. Y ya cuando es mayor a 7 milímetros, hay que pensar en que hay que romper la piedra. Están a nivel ureteral. Ahora, cuando están a nivel de la pelvis o de la unión entre la pelvis y el urétero, ¿no? Si son algo más de 7 milímetros, igual la litofragmentación. Cuando son mayores pero menor a 2 centímetros, la litosis está corpórea. Y cuando es mayor a 2 centímetros, ya que ver seriamente en que si la litotricia no es suficiente, hay que hacer una cirugía percutánea, sobre todo en cálculos piélicos, en piel ureteral. Y cuando el cálculo está a nivel de la vejiga o de la uretra y es grande, hay que pensar en una cirugía abierta, ¿no? Para extraer. Todo el tratamiento médico intervencionista va a depender de las complicaciones y las probabilidades de expulsión. A mayor tamaño, es menor la probabilidad de eliminar el cálculo espontáneamente. Y si es menos de 5 milímetros, es probable que se elimine de manera espontánea lo que se conoce como la microlitiasis renal. Bueno, sobre esto preguntaron, en el tratamiento en el examen nacional de medicina 2006, ¿cuál es el tratamiento de elección en litiasis renal pélvica, o sea, en la pelvis renal? Y esas fueron las alternativas. ¿Cuál ven ustedes que sería la respuesta más correcta? ¿Alguien quiere opinar? Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, la respuesta correcta en este caso, ¿por qué no vamos de frente a una litotricia, por ejemplo, que podría ser la idea de muchos? Porque acá no nos habla del tamaño de la piedra, ahí viene el tema, ¿no? Entonces, mientras nosotros sospechemos, no nos dice acá qué tamaño, pero suponiendo que no es una piedra grande, a veces cuando son menos de 5 milímetros, puede bastar solo con tomar líquido. O sea, una pregunta medio mal plantea, pero así les van a poner, ¿no? Por eso que les planteo yo lo que le van a poner. Tendría que poner el tamaño de la piedra, no lo pongo. Ellos plantean. Ahora, con respecto, cuando nosotros ya tenemos la evidencia, que hay un calculito que puede ser expulsado, ¿no? O sea, digamos que está en el límite entre 5 a 7 milímetros, porque es la zona de duda, podemos intentar un tratamiento farmacológico. Y usualmente lo que usamos es la tamsulosina. La tamsulosina es un relajante del músculo liso a nivel urétero-vesical, o sea, les va a aflojar en otras palabras el urétero y parte de la unión a la vejiga, lo cual va a facilitar pues la progresión de la piedra y la probable eliminación.
Todo eso se puede intentar primero antes de todavía someterlo al paciente a tratamientos más invasivos. Generalmente, ¿qué medidas debemos tomar después que un paciente elimina una piedra para evitar recidivas? Entonces, por el momento ya tiene la piedra, no se pasa nada. Pero después, para evitar recidivas, se recomienda, solo en estos casos, ahí viene la recomendación, aumentar la ingesta de agua. O sea, generalmente el paciente debe tomar 2 litros diarios. Solo en estos casos. Pues esto hay que manejarlo con pinzas, porque muchos pacientes que vienen con problemas urinarios, a veces prostáticos, y son pacientes que vienen y dicen que toman 2 litros diarios de agua que se les ha recomendado. Entonces, una cosa es un paciente prostático, con problemas urinarios obstructivos, y otra cosa es un paciente que ha tenido un cálculo. Entonces, el que ha tenido un cálculo sí está recomendado, pero los que no, a veces tampoco le ha mejorado abusar del agua, ¿no? Si no le puede traer complicaciones a otro tipo de enfermedades que puede tener. O sea, no todas las enfermedades renales ni de la vía urinariana se corrige tomando agua en cantidades comerciales. ¿No? Hay que tener cuidado. Pero en estos casos sí está justificado, ¿no? Y las recomendaciones dietéticas tienen que ser evitar pues la materia prima para la formación de piedra. ¿Quién lo da? Las verduras, dan los oxalatos, la carne o mariscos, sobre todo carnes rojas, dan las purinas, y lo que tiene que ver con el calcio está en la sal, los frutos secos, lácteos, todo lo derivado de la leche lamentablemente te van a dar calcio y hay que evitar, ¿no? Leche, yogur, bueno, queso, todo lo que venga de la leche, lamentablemente hay que evitar. Bueno, eso sería todo con la primera parte de la presentación. Entonces, vamos a pasar a la segunda y de ahí haremos un break. A ver, un rato de... Oh, pues. A la clase número 15. A ver, un rato. Acá. Ya. A ver. A ver, ¿están viendo ahí la presentación todavía? Sí se ve, ¿no? Ah, voy a abrir para verlo mejor. Ya, ahí están viendo, ¿no? La urología pediátrica. Sí. Comenzamos. Bueno, cuando hablamos de patología, enfermedades urológicas en los niños, hay que pensar, como siempre, hablando de las infecciones urinarias. La infección urinaria es la patología, patología quirúrgica, perdón, la patología urológica más frecuente en niños, ¿no? Afecta más o menos a un 4% de niños en escolar y se ve que es más común en los niños varones, ¿no? Antes del año de edad sobre todo. Mientras que las niñas son más propensas a padecerla a partir después de los 2 años. El cuadro clínico más frecuente acompaña las patologías urológicas en la infancia, ¿no? Tiene que ver con esto. De hecho, aproximadamente la mitad de las infecciones urinarias en niños están asociadas al reflujo vesicouretal. Ese reflujo vesicouretal
Es una enfermedad urológica que consiste en el desplazamiento ascendente de la orina desde la vejiga hasta los riñones. O sea, va contrasentido. Sabemos que la orina va a los riñones, baja por los uretra, llega a la vejiga y se elimina por la uretra. Acá no. Acá por alguna razón anatómica y alguna alteración congénita, la orina regresa hacia los riñones. O sea, un reflujo vesicureteral, que viene pues a ser un predisponente para estos cuadros. Después tenemos también, cuando hablamos de incontinencia, la enuresis nocturna, o sea, que es muy frecuente, se refiere a los escapes involuntarios de orina durante el sueño, cuando uno está durmiendo, pero en la noche. Y este síntoma es 4 veces más frecuente en niños en los que tanto el padre o la madre tuvieron este trastorno, se tiene un factor hereditario, mientras que si lo padecieron los dos progenitores y sufrieron de enuresis nocturna, la probabilidad que ese niño sufra de lo mismo es un 70%. Entonces tiene que ver mucho con la herencia que le dejamos a los... Usualmente esto es parte del aprendizaje de cómo manejan el tema en algunas familias, el control de esfínteres, ¿no? Es un proceso complejo, ¿no? Que debe darse más o menos entre los 18 y los 36 meses de edad en un niño normal. Generalmente la secuencia de adquisición de la continencia sigue el siguiente patrón. O sea, lo que primero se va a controlar es digamos, lo que es las deposiciones por la noche. Luego a controlar en el día, al momento en que va a hacer la deposición, y de ahí comienza la continencia urinaria en el día y finalmente en la noche, ¿no? Ese más o menos es la secuencia, pero a veces algunos niños pueden adquirir tanto el control fecal y vesical de manera simultánea, ¿no? Pero además de la maduración biológica en el control de esfínteres, van a existir múltiples factores que van a influir, ¿no? Por ejemplo, tenemos la madurez socioemocional del niño, su capacidad intelectual, los determinantes culturales y las interacciones psicológicas entre el niño y sus padres. Entonces, a pesar de que la mayor parte de niños están entrenados en el uso de inodoro a los 30 meses, alrededor de los 3 años, se pone como un promedio de 30 meses, los estudios muestran que del 2 al 10% de los niños no lo están hasta cumplir los 4 años, ¿no? Entonces tampoco hay que desesperarse si alrededor de esta edad todavía el niño no controla. O sea, podemos esperar todavía hasta los 4 años porque hay un porcentaje de hasta el 10% que van a demorar un poco más. Entonces tampoco nos angustiemos, eso hay que explicarle a los padres. Sobre esto preguntaron en el examen nacional de medicina del 2009, ¿no? O sea, en urología pediátrica, ¿qué tipo de patología es la más frecuente? Y les dieron esas alternativas. Entonces, eso preguntaron, ¿no? Tumores, traumatismos psiquiátricos, anomalías congénitas, infecciones. En urología pediátrica, ¿cuál sería, digamos, la patología más frecuente? Lo acabamos de decir. A ver, ¿quién dice yo? Claro, las infecciones, condición urinaria. Después, el 2011, hicieron una pregunta, en el mismo examen, decía, niña de 2 años que lleva a la consulta porque micciona sin avisar. Y la mamá desea saber hasta qué edad debe esperar para que tenga control del esfínter vesical externo. ¿Cuál es la edad promedio? Meses para el control del esfínter. Entonces les daba las siguientes alternativas, ¿no? Estamos hablando de meses. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué No. dice? ¿Cuál? No. 30 meses. Es el promedio. Así les van a poner las preguntas en el examen de medicina. Entonces, estamos recalcando para que no lo vayan a confundir. Luego, otra patología que ya le hemos mencionado cuando hablamos acerca de las anomalías del pene es el hipostomía. Habíamos dicho que normalmente la abertura de la uretra o meato está en la punta del pene, ¿no? Sobre todo estamos hablando en el glande. En cambio, en niños con hipospadias, la abertura de la uretra es lo que hacen diversas posiciones a lo largo de la cara ventral del pene. Entonces se produce por una función incompleta de los pliegues uretrales. O sea, hay que acá recordar un poco el tema de lo que es la embriología y que hay unas estructuras, se llaman pliegues uretrales, que tienen que funcionar para evitar de que haya pues un pasaje fuera de la zona anatómica que es en el glande. El meato uretral en estos casos puede ubicarse en el glande
hasta el perineo. O sea, toda esta zona puede ser donde se ubique la uretra en los casos de hipospadia. Entonces, acá en la parte embriológica, en dirección craneal a la membrana cloacal, ¿no? La membrana cloacal, los pliegues, estos son los pliegues uretrales, se unen lo que es al tubérculo genital aquí, y los pliegues se van a subdividir en pliegues uretrales anteriores y pliegues ya anales posteriores, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos recordar es que estos pliegues uretrales son los que se tienen que fusionar. Entonces, en el desarrollo del feto, el primer momento para el desarrollo del pene tiene lugar entre las 9 y 12 semanas de vida intrauterina. Y es en este momento, pues, cuando las hormonas masculinas, ¿no?, en los varones, impulsan la formación de la uretra y el prepucio. Y las hipospadias pueden entonces deberse a algún trastorno hormonal, se piensa, ¿no?, que pueden actuar para que esto no suceda. Entonces, en la clasificación vamos a ver de que hay un hipospadias anterior, medio, y lo más frecuente y de una solución un poco más sencilla es la anterior, que frecuentemente está en el 50% de... Ahí ven, mira las hipospadias acá, aquí, en la cara ventral. Sobre esto también preguntaron en el 2012 en el Academia de Medicina, decía, ¿cómo se denomina a la alteración de la función de los pliegues uretrales? ¿No? Lo que acabamos de ver. Esas serán las alternativas, y obviamente, pues, de acuerdo a lo que hemos dicho, ¿cuál sería la respuesta correcta? A. Hipospadia, no sé, la alteración de la función de los pliegues uretrales. Luego también mencionaremos algo sobre el testículo no descendido o criptorquidia. Entonces, la criptorquidia es un trastorno de desarrollo que consiste en el descenso incompleto. El testículo que está en el abdomen tiene que descender hasta el escroto. Cuando un descenso incompleto de uno o ambos testículos a través del canal inguinal hacia el escroto, hablamos de la criptorquidia. A diferencia del testículo retráctil, a veces muchos confunden los pediatras uno con otro. El testículo retráctil es un testículo que puede moverse hacia adelante o hacia atrás en el escroto o en la ingle. Y es muy común que esto se produzca en ambos testículos, ¿no? Más frecuentemente en niños de los 5 o 9 años. Pero puede ser a cualquier edad. Al entrar a la adolescencia, esto suele resolverse, los testículos permanecen ya definitivamente en el escroto, ¿no? Pero esto no confundir con criptorquidia. En la criptorquidia nunca van a encontrar el testículo en el escroto. En cambio acá sí, ¿no? Y bueno, entonces, en la criptorquidia, la mayoría de testículos se ha quedado en el tracto de descenso testicular normal, en un lugar se ha detenido, y se queda ahí en posición alta, mientras que la otra patología que también se ve son los testículos ectópicos. A diferencia de estos dos, descienden normalmente hasta el anillo inguinal superficial, pero después ya adquieren direcciones aberrantes, ¿no? Como ven acá, ya no están en la vía de descenso, y esos son los testículos llamados ectópicos. Entonces, en la embriología del censo testicular, recordar que habitualmente los testículos se forman, dijimos, en la zona lumbar, y alrededor de los 8 meses de gestación van a comenzar a descender, eso es de vida intrauterina, van a descender hacia el escroto y a través de la ingle, ¿no? Entonces el descenso puede retrasarse hasta un año después del nacimiento, sobre todo niños prematuros, no sé, cuando son niños que no han completado su edad de maduración al nacer, puede haber más frecuentemente esta falta de descenso testicular. Hay que esperar todavía un año para ver si definitivamente se logra o no. Entonces, pero ya al año de edad, ambos testículos deben palparse totalmente en el escroto, ¿no? Entonces, tener cuidado, por eso yo recibo entre consultas de los pediatras en los recién nacidos con diagnósticos de criptorquidia. Entonces, todavía no hay que acelerarse mucho, hay que tranquilizar a los pediatras y decir que hay que esperar un poco todavía para ver si definitivamente van a descender o no los testículos. Obviamente, pero tampoco ya exagerar y pasarse de este tiempo, ¿no? La fase de testicular normal va a tener dos fases, o dos periodos, la fase transabdominal y la fase inguinoescrotal. La transabdominal, los testículos se desplazan, se deslizan por la cavidad abdominal hasta situarse junto al anillo inguinal profundo. Y esto va a ocurrir hacia la
15ª semana de gestación. Y la fase inguinoescrotal ya comienza más o menos a partir de la 28ª semana de gestación. El testículo que se encuentra ya en la entrada del canal inguinal es guiado por una estructura que se conoce como gubernaculum testis, lo va a comenzar a guiar hasta el escroto. Situación que se alcanza finalmente en la semana 35, o sea, casi ya muy próximo al nacimiento. Y esta fase pues depende de la producción y acción androgénica normal que actúa a través de su receptor, ¿no? Es decir, componentes de testosterona van a tener que ver y ayudar en este propósito, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Usualmente hay que hacer, digamos, hay que notar la presencia, ¿no?, del testículo en la bolsa escrotal y apreciar el grado de desarrollo escrotal. Esto a veces por gente que no es entrenada no es fácil de hacer, ¿no? Recibo acá rato de los pediatras que me llaman para esto, con supuestas criptorquidias o que lo mandan al paciente para verlo. La mayoría no son. Entonces, ¿cuál es el método? Hay que aplicar una mano sobre el canal inguinal y se presiona y desliza en dirección al canal inguinal superficial y con la otra mano se palpa el escroto. De tal manera que podemos nosotros evidenciar la presencia del testículo. Tener mucho cuidado, y pongo esto acá porque realmente vienen las mamás ya con diagnósticos ecográficos, ¿no? Y ver que la ecografía testicular pues tiene una sensibilidad por debajo del 40%, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando pone el transductor el ecografista, pues no hace las maniobras para descender el testículo, va al escroto y no ve nada. Y eso no implica de que sea una criptorquídea. Hay que tener cuidado y tomar entre pinzas una ecografía de testículos para decir que es una criptorquídea. Bueno, en el examen nacional de medicina de 2013 preguntaron sobre esto y decía la pregunta: lactante varón de 18 meses presenta ausencia de ambos testículos en el escroto. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Y les daban las siguientes alternativas. Entonces, de acuerdo a lo que hemos mencionado, ¿no?, ya es un niño que tiene 1 año y medio, ¿cuál sería para ustedes la primera posibilidad diagnóstica? A ver, yo. A ver, la criptorquídea, ¿no? Ya estamos hablando de 18 meses, ¿no? Que es diferente a que sea recién nacido, ¿no? Ya debería estar, nos dijimos, en los prematuros hasta el año, ¿no? Ahí debe estar pues el testículo. Si no está, ya hay que pensar en una criptorquídea. Por respecto al tratamiento, entonces aquí, ojo, hay que tener mucho cuidado. Los testículos retráctiles, a diferencia de la criptorquídea, no requieren tratamiento quirúrgico, ¿no? Solamente seguimiento clínico, recordar eso. Y le da el tratamiento quirúrgico en criptorquídea, lo más recomendable es entre los 12 a los 18 meses de edad, o sea, del año al año y medio. O sea, no debe pasar del año y medio en que uno ya tenga un diagnóstico y el paciente vaya pues a una orquidopexia, a una cirugía para descender los testículos ya a la mala, ¿no?, con cirugía. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Por ejemplo, ¿no?, se ve que ya cuando tú tienes un testículo dentro del abdomen en un niño mayor de 10 años y que tiene un testículo no descendido y el otro está normal, entonces se recomienda sacar ese testículo, o sea, hacer una orquiectomía. ¿Por qué? Porque tiene mucho riesgo de en un futuro hacer un cáncer testicular. Obviamente esta terapia, esta medida no es aceptada sino más por lo. Vas a tener que batallar hasta que el padre acepte que le saques un testículo. En este caso, en niños ya más grandes, ¿no? Entonces, a veces los padres no lo aceptan y lo tienen así, y el niño crece así, y ya más adelante, pues cuando quieren hacer algo y hay un cáncer testicular, metástasis. Ojo con esto, por eso hasta el año y medio, para luego no tener problemas. Entonces preguntaron también en 2008 en el examen de medicina si en qué semana de gestación se produce el descenso testicular. Descenso testicular. Y esas eran las alternativas. De acuerdo a lo que hemos mencionado, ¿cuál sería la respuesta correcta? B. Entonces su compañera responde con acierto a partir de las 28. Bueno, lo hemos mencionado, así que eso le van a preguntar. Lo otro también que le van a preguntar, preguntaron en el 2004,
¿cuál es la edad ideal para operar el testículo no descendiente? Entonces, ahí le daban las alternativas y cuál es la que se acerca más a, a lo que hemos expuesto aquí nosotros. ¿Cuál La es la de ideal? A ver, vamos a ver, ¿está bien? Muy bien. Lo dijimos que máximo hasta el año y no hasta las 18 meses. Bueno, dice 15 meses es la que más se acerca, las otras ya están tiradas los pelos. Bueno, esa es la respuesta correcta. Y vamos avanzando en otra patología pediátrica urológica, que es el reflujo vesicoureteral. ¿Qué es? Ocurre cuando la orina retrocede de una manera normal desde la vejiga hacia los uréteros en sentido retrógrado. Al retroceder la orina, llega a los riñones y esto puede causar una infección urinaria terrible, una pielonefritis. Porque una orina que ya está en la vejiga es orina contaminada y esa volver a los riñones, imagínense la tragedia que puede producir. Ahora, el reflujo vesicoureteral puede ser primario o secundario. ¿Cuándo hablamos que es primario? Cuando un defecto, generalmente congénito, causa la afección. Y este caso se denomina primario, y el tipo más común de reflujo vesicoureteral primario que afecta a los niños es cuando el niño pues nace con un reflujo vesicoureteral. Significa que uno de los uréteres no creció lo suficiente en el periodo fetal, no desarrolló completamente. Puede ser una causa frecuente de un reflujo vesicoureteral primario. Y el reflujo vesicoureteral secundario ya es cuando hay una obstrucción en el tracto urinario, el cual obtura, dificulta el flujo de orina y causa que ésta pues tenga que hacer un retroceso a los riñones. Entonces, ¿por qué es secundario? Porque es un tipo de reflujo vesicoureteral que tiene que ver con una obstrucción, ¿no?, infravesical usualmente. No hay una anomalía con eso, sino que hay una obstrucción por un cálculo. Entonces la orina tiende a retroceder y eso ya es secundario, una piedra, o sea, no es primario, ¿no? Es la diferencia. Entonces, cuando hablamos de un reflujo vesicoureteral, vamos a ver que la orina, ya que está infectada, que en vejiga, es responsable de la nefropatía por reflujo. Se ve en un 18% de pacientes de esta edad y en un 35% de pacientes este reflujo va a cursar con una infección urinaria, ¿no? A veces el paciente viene como debut por la infección y en el diagnóstico se ve que la causa es un reflujo vesicoureteral. El 70% de estos casos se va a presentar, detectar en menores de un año, y el 34% de los mismos de estos pacientes ya van a cursar con una hidronefrosis, o sea, este reflujo vesicoureteral. Ahora, en la clasificación, digamos, de esta alteración uretero-vesical, ¿no?, la graduación tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Acá tenemos los grados y la descripción. Acá tenemos el grado 1, cuando se hace acá se va a hacer un examen radiológico con contraste, y generalmente se va a ver que el medio de contraste en el uréter no se llena o no llega hasta la pelvis. Ese es un grado 1 inicial. En un grado 2, ¿no?, ya se ve que el medio de contraste llega hasta la pelvis y los cálices, pero no dilata los cálices ni parte del sistema pielocalicial, y los fornix, que son estos de acá, también no están aplanados, ¿no? Todavía tienen su curvatura, su concavidad. Un grado 3, que ven aquí, ya es cuando la dilatación va de leve a moderada del uréter. Acá se ve un uréter dilatado. La pelvis y los cálices ya tienen un discreto aplanamiento de los fornix. Acá todavía concavidad, acá ya no, ya están aplanados por la presión. Y en el grado 4 ya es un uréter tortuoso, ¿no? Ya, al crecer más la cuenta se hace tortuoso. Hay una dilatación moderada de los cálices de la pelvis y estos fornices ya están completamente aplanados. Y ya en el grado 5, pues ya hay una tortuosidad severa del uréter. Todo el sistema colector está dilatado, hay un aplanamiento de los fornices, hasta allá se ve acá una convexidad, y el parénquima renal se comienza a adelgazar. Este es un grado 5 avanzado. Entonces, ¿cuáles son las imágenes de utilidad en el reflujo vesicoureteral? La prueba que se tiene que hacer, como les decía, es una uretrocistografía miccional.
usualmente con fluoroscopía o una cistografía retrógrada miccional, o sea, se administra el contraste por acá, a través del meato uretral se rellena todo esto para ver la dilatación de este sistema pielocalicial. Eso se llama uretrocistografía miccional, que es el estudio primordial, ¿no? Y las condiciones, debe ser un horno estéril, un urocultivo negativo. Hay que dar antibióticos 2 días antes y 2 días después para prevenir la sobreinfección. Muchas veces hay que aplicar anestesia local, usar una sonda Nelaton, ¿no? Y el llenado con medio contraste, más conocido el uromirón, y luego hacer miccionado sobre la mesa de rayos X, ¿no? O sea, es un procedimiento un poco engorroso, pero es necesario y lo tiene que hacer de la mano con el radiólogo para poder hacer una buena prueba. El tratamiento, bueno, en el reflujo vesicoureteral de bajo grado, que sería el de tipo grado 1 y 2, puede resolverse de manera espontánea con la elongación del túnel submucoso al crecer el paciente, nada más, sin que no tengamos nada. Y eso lo logra más o menos un 75-80% de niños al llegar a los 5 años. Y hay que acompañarlo pues un tratamiento antibiótico supresivo, ¿no? A largo plazo, con dosis bajas, pero permanentes de antibióticos para evitar sobreinfecciones, ¿no? Eso es en los grados 1 y 2. Ya cuando la cosa aumenta más de grado, ya se complica más, entonces hay que pensar en la cirugía. Hay que hacer un reimplante del uretra para optimizar el mecanismo antirreflujo. O sea, cuando hay reimplante a nivel de la vejiga, y ahí se inyecta por endoscópica sustancias trimeatales para expresar la luz, ¿no? Y poder hacer de que el reflujo se evite, ¿no? Ahora, ¿en qué caso está indicado? Cuando hay infección oral febril o tratamiento médico, cuando hay poca adherencia al tratamiento médico, realmente el reflujo grave, grado 4 o 5, y sobre todo si es bilateral, cuando hay un deterioro o falla renal, ¿no? Y aparición de nuevas cicatrices, anomalías asociadas, puede haber heterocele, divertículos, reflujo por valvas, vejiga, etc., ¿no? Otro tipo de complicaciones ya que hacen de que no sea pues una vía urinaria normal. Y finalmente, me parece que esta es la parte final, vamos a hablar de la estenosis pieloureteral, ¿no? Como ven acá en el esquema, entre la pelvis y el uréter, en esa unión, ahí hay una estrechez, que es la estenosis de la unión piel-ureteral. Provoca un compromiso funcional significativo en el transporte de la orina desde la pelvis renal hasta el uréter, ¿no? En la mayoría de los casos es de tipo congénito, o sea, nace el niño con eso, y el trastorno puede no hacerse clínicamente evidente hasta después del nacimiento, ¿no? Que recién comenzamos a evidenciar clínicamente que el paciente va a tener problemas. Y asimismo, la obstrucción extrínseca también puede producirse a este nivel, o sea, puede haber un vaso aberrante, ¿no? Que puede estar comprimiendo este pasaje, eso cuando es extrínseco. ¿Cuál es la sintomatología de estos niños? Episodio de infección urinaria febril, presentan hematuria por un traumatismo banal. Entonces, el dolor abdominal o la masa palpable en región lumbar nos debe hacer sospechar de este tipo de problemas, de una estenosis. También hay un cuadro que llama la crisis de Diatel, donde hay un dolor súbito intensísimo en el riñón, hipocólico, que se produce por la distensión de la pelvis renal, cuando hay una ingesta rápida de cantidades muy elevadas de líquidos. El niño comienza a tomar agua por alguna urgencia, está con una sed terrible y ahí comienza el dolor, donde hay un doblamiento del uretra con oclusión repentina de foco de orina y puede incluso acompañarse de vómitos, ¿sabes? El diagnóstico se hace primero mediante una ecografía, ¿no? Si bien es cierto, no es el diagnóstico definitivo, pero la dilatación severa no es específica sobre la obstrucción. No obstante, la aplicación generalizada de la ecografía prenatal, inclusive ahora, permitió aumentar significativamente el número de diagnósticos de nefrosis sintomáticas en recién nacidos, muchos de los cuales presentan pues una obstrucción de la unión piel-ureteral, que lo estamos viendo. Entonces, toda nefrosis debe ser evaluada a los 5 días después del parto, ¿no? Asimismo, la tomografía computarizada produce una imagen anatómica funcional detallada que contribuye al diagnóstico de obstrucción de la unión piel-uteral y es un diagnóstico definitivo. Pero lo primero que tenemos a mano nosotros es la ecografía, hay que saber interpretar. Con el tratamiento quirúrgico, vamos a ver acá si generalmente el tratamiento acá es quirúrgico, porque presenta síntomas graves, descenso de la función renal, aumento de la hidronefrosis, acá está la estrechez, hay lo que llaman las pieloplastías, que es lo que se tendría que hacer, y en endurología mínimamente invasiva, no obstante la tasa de éxito no alcanza la pieloplastia abierta, ¿no? Ya laparoscópica o robot.
siempre el gol estándar todavía va a ser una pieloplastia a cielo abierto. Bueno, hasta ahí la patología más frecuente que pueden ver en niños, la urología pediátrica. Entonces le voy a dar un par de minutos para que se refrigeren, se movilicen y de ahí vamos con la última parte y al final veremos las preguntas, ¿ya? Entonces lo dejamos un rato ahí y de ahí vemos. Vamos a comenzar, ¿ya? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver ya con una distopia, un prolapso genital en la mujer, que también es patología frecuente a nivel urológico, que tiene que ver con primero entender lo que son los niveles de soporte del piso pélvico, ¿no? Esta parte es un poco árida, es un poco, no es tan sencilla de entender, y por eso mismo a veces en la práctica, algunos servicios de ginecología van a ver que no lo están usando porque todavía no se ha generalizado, ¿no? Ya estamos usando la terminología antigua para hablar de la distopia genital. Bueno, esto es lo que ya se debería hacer actualmente, ¿no? Y eso ustedes tenemos ya en los temas de avanzada. Pero hay que contrastar un poco porque esto es un poco más complejo. De todas maneras, de repente ahora no lo entiendan mucho, pero lo tienen que revisar para poder entenderlo mejor. Bueno, comencemos. ¿Qué pasa? Ahí. Bueno, vamos a ver primero acerca de lo que son los niveles de soporte pélvico, ¿no? Según de Lancet. De Lancet es el autor que propuso esta clasificación y en base a eso vamos a tratar de ver acá, primero en el esquemita, fíjense, el nivel 1 es el nivel más alto, llamado apical o proximal. El nivel 2 es un nivel intermedio y el nivel 3 es el más distal, el más alejado de digamos, a nivel acá de las estructuras pélvicas. 1, 2 y 3. El nivel 1 tiene que ver con un sostén vaginal apical o proximal, como lo acabo de explicar, y que es un complejo ligamentario útero-sacro cardinal que suspende el útero, ¿no? Y la vagina, la parte superior de la vagina, al sacro y a las paredes laterales de la pelvis. Mantiene la longitud y el eje de la vagina, y los ligamentos uterosacros son bandas de tejido conectivo que se fusionan con los ligamentos cardinales, y en su punto de inserción en el cuello uterino, pasando posteriormente o inferiormente para unirse a las espinas ciáticas y al sacro. Usualmente cuando hay una pérdida del nivel 1 de apoyo, esto va a producir o contribuye al prolapso del útero y o del lápiz vaginal, ¿no? Sería la primera alteración cuando se pierde, ¿no?, este nivel de soporte a nivel 1. A nivel 2, ya hablamos nosotros de un sostén vaginal medial, ¿sí? Y es el soporte lateral de la vagina al arco tendinoso de la fascia endopélvica, ¿no? Entonces acá la fascia endopélvica y acá hay un arco tendinoso. La unión de la pared anterior de la vagina a los elevadores del ano y es responsable pues de la elevación del cuello de la vejiga, ¿no? Observándose generalmente cuando la mujer tose o hace maniobras de Valsalva, de pujo. Y sus manifestaciones clínicas incluyen el prolapso de la pared vaginal anterior, y esto se va a asociar con una incontinencia urinaria de esfuerzo, que es lo que vamos a ver. El nivel 3 ya es el más inferior, ¿no? Hablamos nosotros del sostén vaginal distal. Entonces, el nivel 3 de Lance corresponde al nivel de fusión. O sea, la fusión ocurre de la uretra al pubis a través de los ligamentos pubouretrales, ¿no? Entonces, acá vemos ligamentos, miren, pubouretrales, acá está con rojito, y de la vagina posterior al cuerpo ya perineal, ¿no?, que es una estructura musculotendinosa que permite mantener la integridad del perineo.
Entonces, las técnicas quirúrgicas de uretra media se basan en la disposición de los ligamentos tubouretrales, los cuales se pueden ver en el esquema, ¿no? Y cuando fallan estas estructuras, puede resultar pues en lo que se conoce como un rectocele distal o descenso perineal, así como la hipermovilidad uretral e incontinencia urinaria de esfuerzo también. ¿Cómo se aplica esto? Acá tenemos los niveles: 1, supresión apical; 2, inyección lateral; y 3, fusión. Entonces vamos a ver acá que el nivel 1, de acá, se suspende el labio vaginal, la pérdida de soporte en este nivel implica el prolapso uterino de la cúpula vaginal. Útero o la cúpula, que es esto de acá. Y el nivel 2, o inserción lateral, que tiene con el soporte de la vejiga, el cuello vesical, que viene pues la expansión anterior del recto a este nivel, asociado al prolapso de la pared vaginal anterior, y esto se conoce como cistocele, cuando baja acá la vejiga y la pared vaginal anterior. Y el nivel 3, o de fusión, que se llama, ¿no? Que fija la vagina a los tejidos adyacentes. Y este nivel 3 se puede traducir en una hipermovilidad de la uretra, fundamentalmente, un descenso perineal, y también el recto puede producir un rectocele. El sistema de clasificación de prolapso genital POPQ, que es el que queremos aprender hoy día. La estandarización de la terminología de prolapso, ¿no?, de órganos pélvico-femeninos y la disfunción del piso pélvico se ha conseguido con este sistema POPQ. Es el sistema estándar de terminología que fue aprobado por la Sociedad Internacional de Continencia, la Sociedad Urogenealógica Americana y la Sociedad de Cirujano Ginecológico, para la descripción del prolapso de los órganos pélvicos femeninos y la disfunción del suelo pélvico. Y se publicó en el American Journal de Obstetricia y Ginecología en enero de 1996. Fíjense, ya han pasado más de 20 años y todavía no se ha generalizado en su uso, pero la tendencia es a usar esta terminología en lo que es la parte de los estudios y las proyecciones científicas. Entonces, este sistema de clasificación del prolapso genital POPQ, la exploración debe realizarse con la paciente relajada y después realizando un esfuerzo, lo que llaman la maniobra de Valsalva, para observar el máximo grado del prolapso, y debe colocarse en primer lugar en posición de litotomía dorsal y después repetir la exploración con la paciente de pie. Primero echada, de espaldas, y luego la paciente parada. Las dos ventajas más importantes de este sistema frente a los sistemas que son previos, que es el de Baden-Walker, que usualmente hacen en la mayoría de servicios de ginecología, son, por una parte, que permite el uso de una técnica normalizada con una medición más cuantitativa del prolapso con el esfuerzo, pero un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? El anillo himeneal. Miren en esta imagen, ¿no? Este es obviamente ya una mujer con actividad sexual que ya no tiene pues el himen íntegro, y acá en los bordes se va a ver lo que son las carúnculas himeneales, donde estuvo el himen inicialmente, o el anillo himeneal. A eso se refiere. Eso es un esquema, y acá ya se ve en la práctica cómo se ven las carúnculas. Ese es el anillo himeneal y es el punto de referencia para este sistema de clasificación. Y por otro, también su capacidad para evaluar el prolapso en diversos sitios de la vagina. Hay que tomar en cuenta. Entonces, este sistema va a utilizar 6 puntos a lo largo de la vagina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O la vagina. 2 puntos en cada compartimento. Compartimento anterior, el medio y el posterior. Medidos en relación al anillo himeneal, que ya vimos cuál es. Entonces, la posición anatómica de estos 6 puntos debe medirse en centímetros, que van a estar proximales al anillo himeneal, que va a representar como números negativos, o distales a este número, perdón, a este anillo himeneal, y eso se va a representar con números positivos, siendo el 0, ¿no?, el anillo himeneal, o sea, eso no va a marcar el 0. Entonces, para arriba, números negativos, y para abajo, números positivos. Entonces, las otras 3 medidas, porque en total el esquema considera 9 puntos de referencia, aparte de estos 6, los 2 anteriores, los 2 superiores y los 2 posteriores, van a haber 3 medidas más. Una es el hiato genital, que está como GH acá. El otro es el periné, está como PB.
Y el otro es lo que sería la longitud total de la vagina, ¿no? Está como TDL acá. Son las tres medidas complementarias que hay que hacer. Entonces, comencemos por el compartimiento anterior. Lo tenemos. La medida de la pared vaginal anterior se denominan A sub A y B sub A, moviéndose del punto de B sub A según la cantidad de prolapso del compartimiento anterior. El punto A sub A representa un punto sobre la vagina anterior 3 centímetros proximal al meato uretral externo. Acá tenemos el meato uretral externo, 3 centímetros proximal a este meato estaría el punto A sub A, que va a corresponder a la unión entre la uretra y la vejiga, unión uretrovesical acá. Ese es el punto A sub A. Y por definición, el rango de variación de este punto es hacia arriba menos 3, dijimos números negativos, y hacia abajo puede ser más 3. Y el punto B sub A que ven acá representa el punto más distal, ¿no? O declive de cualquier pared cualquier parte de la pared vaginal anterior, desde el punto A sub A hasta justo la porción anterior aquí, el manguito vaginal, o del labio anterior del cuello del útero, ¿no? Región B sub A. Está hablando, habíamos dicho que tiene que ver ya con la zona propiamente de la vejiga. Entonces, es el complemento anterior, puntos A sub A y puntos B sub. Entonces, vamos a ver acá, ya en la práctica, cómo se está haciendo la medición, miren ustedes, con una valva acá que va a deprimir la parte posterior de la vagina y la parte anterior, un paleta que ya viene numerada, lo podemos hacer nosotros para poder hacer la medición. Entonces, cuando hay un descenso de este punto, el punto A sub A, ya nos está hablando de que hay una hipermovilidad de la uretra, y que puede ser una causa de incontinencia urinaria. Generalmente esta zona está relacionada con el nivel 2 de Delancey que vimos antes. Entonces puede variar desde menos 3 hasta más 3, ¿no? Y esto nos habla pues generalmente de un prolapso bajo. Nosotros queremos el diagnóstico. Y luego tenemos el punto B sub A, que es más superior, ¿no? Punto que más desciende entre A sub A y el fondo del saco anterior vaginal. Entonces este puede ir desde menos 3, ¿no?, hasta la cúpula o el fondo del saco anterior. Y nos está representando el nivel 2 también de Delancey. Es un prolapso más alto y que podemos ver con una cirugía con suspensión. Luego, siguiendo, vamos al compartimiento medio. Consta de los puntos C y D. El punto C representa el borde más declive del cuello del útero o de la cúpula vaginal en pacientes que le han extraído el útero, ¿no? O sea, ahí no hay cuello del útero, pero entonces nos guiamos por la cúpula vaginal. Pero una paciente que no es histerectomizada, vamos a utilizar el cuello del útero como reparo del punto C. Y el punto D ya es el fondo de saco de Douglas, la ubicación del fondo de saco posterior, o llamado fornix posterior, que se omite pues cuando ya se ha hecho la histerectomía, ¿no? Casi ya no hay fondo de saco, solamente la cúpula vaginal. Y este punto de referencia representa el nivel de inserción de los ligamentos uterosacros. A este nivel vamos a tener la inserción de los ligamentos uterosacros en el cuello del útero posterior. Punto C y punto D. Movimiento medio. Luego tenemos, bueno, ahí para ver, ¿no?, la ubicación, miren, acá, lo que es el cervix o cúpula, que tiene que ver con el nivel 1 del Delancey. 1 del Delancey, 2 y 3 más abajo. Este es el nivel 1, más alto. Ahí se ve con el espéculo, podemos ver ahí la zona del útero. Nivel 1, cervix o cúpula. Y el punto D ya va a ser lo que es digamos, el fondo de saco, y representa la inserción de los ligamentos uterosacros al cuello. Estamos siempre en el nivel 1 del Delancey. ¿Y por qué se evalúa? Miren acá, la mitad de los prolapsos del compartimiento anterior están acompañados de efecto apical. Está prolapsando todo el útero acá. Entonces, para poder evaluar eso. Entonces, cuando el prolapso no es evidente, ¿qué hay que hacer?, ¿no? Cuando hay defectos apicales en estadios iniciales 1 y 2,
pueden pasar desapercibidos, sobre todo cuando se acompañan a un prolapso anterior, ¿no? Por eso hay que tener cuidado y a veces hay que hacer un tacto para poder nosotros evidenciar el prolapso. Y luego tenemos el compartimiento posterior. Ya vimos el anterior, el compartimiento medio y ahora el posterior. Y en el posterior tenemos dos puntos, A sub P y B sub P. Entonces se mide de forma análoga al anterior, ¿no? Los términos correspondientes enfrente de los anteriores, y las 9 medidas pueden registrarse como un simple renglón de números, ¿no? Eso puede haber en una historia, y vamos a encontrar nosotros las 3 referencias, ¿no? Solo a los números, pero ya tenemos que interpretar de qué se trata. Entonces, para los puntos, los dos primeros son los anteriores, ¿no? A sub A, B sub A. Los dos segundos son los medios, C y D. Y los que siguen ya tendrían que ver con el compartimento posterior, ¿no? Tenemos acá tenemos los dos anteriores, los dos medios, los dos posteriores, y ya lo que sigue es la longitud vaginal total, ¿no? Esto de acá, acá. Luego, penúltimo sería lo que se conoce como, en este caso, el hiato genital, ¿no? Acá. Y finalmente, lo que es el perineo, ¿no? Entonces ahí tenemos las 9 zonas que se representarían con estos nombres. Ahora, las 6 zonas vaginales tienen rasgos variables, ¿no? Dependiendo de la longitud vaginal total. Sobre todo la del compartimiento medio. Hay que tomar en cuenta. Ahí tenemos el punto AP, o punto posterior vaginal. Miren acá. Tenemos ese más o menos está en un rango de menos 3 centímetros, rango entre menos 3 y más 3. Tenemos el punto BP, ubicación punto que más desciende entre el AP y el EP. El rango es menos 3 al fornix posterior acá. Y esto está en relación, pues, realmente con lo que antes se conocía como enterocele, como la propulsión del intestino. Y estamos hablando acá del nivel 2 del Lancet. Entonces tenemos a los puntos AP y BP, ¿no? Acá con la parte anterior medimos la parte posterior. Bueno, este sistema de clasificación de prolapso genital POPQ, ¿no? Como les decía, va a incluir, aparte de estos 6 puntos iniciales, el hiato genital, lo vamos a ver como GH, que se mide desde la mitad del meato uretral externo hasta la línea posterior del anillo himeneal, el hiato genital. El periné, que está como PB acá, se mide desde el límite posterior del hiato genital hasta la línea media del orificio anal. Y finalmente la longitud vaginal total en la mayor profundidad de la vagina. Y se mide en centímetros cuando el vértice vaginal está reducido a su tamaño normal completo. O sea, a veces hay que introducir cuando hay un prolapso todo el útero para poder medir adecuadamente, ¿no? Lo que es la longitud vaginal total. Todas las medidas, excepto la longitud vaginal total, se miden durante el esfuerzo máximo. O sea, hay que pedir al paciente que haga maniobras de Valsalva. La única en las que hay que introducir el útero es cuando medimos la longitud vaginal total. El resto, siempre hay que medir que el paciente haga un esfuerzo para ver hasta dónde llegan estos puntos. No, tenemos ahí el hiato genital, miren acá, del punto medio del meato hasta la parte posterior del himen. Entonces se mide obviamente de la uretra hasta la unión mucocutánea acá. Entonces comparen este hiato con este de acá, ¿no? Que es mucho más amplio. Luego tenemos el cuerpo perineal, desde la parte posterior del hiato genital aquí, hasta el punto medio del ano. Cuerpo perineal, acá se está midiendo. Y la longitud total de la vagina, dije que hay que introducir todo el útero, ¿no? Para hacer la medición. Aquí usan el mismo bajalenguas que ya lo han marcado en centímetros. Longitud máxima de la vagina con el prolapso reducido, ¿no? Y eso es fundamental. Ahora, todo eso, ¿cómo se plasma
en una tabla, ¿no? Y ahí viene la interpretación, lo que es el sistema de clasificación POPQ o tabulación de 3×3. Entonces, esta es más o menos la división en 9 segmentos que representa en la parte inicial, esta columna, vendría a ser lo que es la pared anterior, que va a llegar hasta el cuello uterino cúpula vaginal. Luego en la parte posterior, tenemos el fornix posterior, la pared posterior, dividida en los puntos, ¿no? Que están frente a sub A, B sub A, acá está A sub P y B sub P. Y en el medio se van a incluir, ¿no? De adentro hacia afuera, la longitud vaginal total, el cuerpo perineal y el hiato genital. Y esto traducido a puntos. Son los 9 puntos que vamos a tomar en cuenta para poder nosotros interpretar cuál es el grado de prolapso que tiene esta paciente. Entonces, la parte superior, pared anterior, cuello uterino, cúpula vaginal, la parte posterior, pared posterior o fornix posterior, y la parte media, longitud vaginal total, cuerpo perineal y hiato genital. Preguntaron sobre esto en el año 2007, ¿no? Pregunta 68, o sea, multípara de 40 años de edad, consulta por sensación de bulto en los genitales. ¿Qué se presenta cuando hace esfuerzos físicos? Al examen se observa protrusión de la pared vaginal anterior y posterior que sobrepasa el introito. Entonces acá preguntaron cuál es el diagnóstico. Protrusión de pared vaginal anterior y posterior que sobrepasa el introito, ¿no? Fueron las alternativas. Esta es nomenclatura usual. ¿Cuál creen ustedes que se acerca más al diagnóstico acá en la descripción? La E. A ver, vamos a ver. La E, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte anterior está la vejiga, cisto, y en la parte pues está el recto. Cisto. Este sistema de clasificación del prolapso genital POPQ, ¿no? Ahí lo tenemos también desglosado. Que por eso todas las medidas de cada sitio, los grados se asignan de acuerdo a la parte más pronunciada, o sea, más declive del prolapso. Y en el entorno clínico, pues al menos se deben recabar 3 medidas. La distancia hasta la parte más externa del prolapso, en centímetros, relativa al anillo himenial, dijimos que es el punto de referencia, que afecta a la vagina anterior, a la posterior y al cuello del útero o al vértice vaginal. ¿No? Ahí tenemos en el POPQ, miren el estadio 0, donde no se ha demostrado prolapso alguno, ¿no? Los puntos relacionados a la parte anterior, la pared anterior y la pared posterior, todos tienen un valor menos de 3 centímetros, y tanto C como D tienen un valor comprendido entre la longitud vaginal total hasta 2 menos de esta longitud, o sea que casi todo está normal. Ya en el estadio 1, ya cuando no se cumplen estos criterios del estadio 2, la parte vaginal de prolapso está a más de 1 centímetro ya por encima del límite. Por lo que es lo mismo, todos los puntos y todas en la vagina tienen un valor que llega a menor que 1, -1 nada más. Ya no está como acá -3. En el estadio 2 ya la porción más distal del prolapso está a 1 centímetro, ya positivo o menos por encima del límite o por debajo de este, ¿no? Es decir, que incluye valores comprendidos entre -1 y +1. Es un estadio 2. Y en el estadio 3, ya la porción más distal del prolapso está más de 1 centímetro por debajo del límite, pero no es mayor que 2 centímetros menos que la longitud vaginal total, un estadio 3. En el estadio 4 ya hablamos de un prolapso genital total. Miren acá. Que corresponde con la eversión completa de la longitud vaginal total, y la porción más distal de prolapso protruye al menos la longitud vaginal total menos de 2 centímetros, ¿no? Casi sale todo el útero completamente. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una descripción del estadio, ya el nombre del estadio lo da el punto que más desciende. O sea, todos los puntos que descienden, el que más desciende te va a dar el nombre del estadio, sea 3, 2 o 4. ¿No? Eso lo hay que dar como referencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un estadio 3, ¿no? En este caso, estamos viendo que el mayor punto lo daría el punto A sub A en la pared anterior. En este ejemplo, un estadio 2 APBP, el mayor punto de descenso
lo daría pues los puntos anteriores, ¿no? Tanto la parte anterior y la pared posterior. Y si nosotros tenemos un estadio 4C, ¿no? Acá veríamos que el mayor punto de equilibrio está dando el cuello uterino, cúpula ajena, un prolapso casi uterino total, estadio 4, ¿no? ¿Cómo se va a representar esto? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, de acuerdo a la tabla que les he explicado, un caso clínico, y ahí tenemos la primera expresión, ¿no? Entonces, ahí ¿qué estamos viendo de anormal? ¿Dónde estaría el grado de prolapso más importante, creemos? De acuerdo a lo que hemos hablado. En la pared anterior, en la pared posterior, ¿dónde estaría el mayor grado de protrusión? Miren los valores y miren los signos. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿nadie? Bueno, miren acá. Esta es la pared anterior. Y miren estos grados. Miren aquí, pared posterior. En negativo los dos. Este sería o sea, tenemos acá el A sub A y el A sub P. ¿Cierto? Los anteriores. Y aquí tenemos los posteriores. AP y BP. Donde se nota que hay una mayor protrusión. ¿Sí, no es cierto? Más 2, o sea, está de la carúncula hacia afuera. Dijimos que eran negativos. Acá no hay mucho problema. El problema está en la pared anterior. Entonces, podemos ver nosotros que este punto está remarcado en amarillo. ¿Están viendo, verdad? Como no escucho nada. Hola, Sí, ¿están doctor, ahí? sí veo. Sí, Ya. doctor. Ese punto, por ejemplo, es el que más protruye por el signo. Por eso que sería que nos va a dar la parte inicial del diagnóstico. Entonces, nosotros vemos ahí, por la protrusión, ¿no? Ya estamos hablando de un estadio 3, ¿no? Y el punto que más protruye es el A sub A. ¿no? Entonces acá tenemos el A sub A, ¿no? Este es el que más protruye, a diferencia de los demás, a diferencia del AP. En cambio acá el B sub A es menos, pero el A sub A es mayor. Entonces ese es el que nos va a marcar en la primera pauta, ¿no? Ahora, ¿eso qué implica? La evaluación integral. Dice, está comprometido también el BA, porque también está protruyendo el compartimiento anterior, o sea que hay un prolapso bajo y alto. No hay compromiso del compartimiento posterior, porque casi los valores están normales. Y hay lo que es un hiato genital amplio, ¿no? Pero no hay compromiso apical. Prácticamente estos están dentro de niveles todavía normales. Entonces el diagnóstico, ¿no? Sería un estadio 3 de la sub A. No, esta es la nomenclatura del POPQ, ¿no? La que ven. No es sencilla, pero tenemos que aprender a aplicarla. Seguimos. A ver, otro ejemplo. A ver ese de ahí. Perdón, creo que es el mismo. Ya, este es el que hemos visto. O sea, acá es caso clínico número 2. ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué compartimento está más afectado? No es el mismo que el anterior, miren, fíjense acá, no es lo mismo. A ver, ¿quién dice qué punto de referencia es el más afectado en el prolapso? Bueno, el punto casi es el mismo, ¿no es cierto? Es el que más protruye. Está en valores positivos, por debajo de la carúncula menial. Tenemos nuevamente al compartimiento anterior. Pero a diferencia del anterior, que no es lo mismo, ¿no? Aquí vamos a ver ya que hay una diferencia, ¿no? Esto estamos en un estadio 3 A sub A,
pero miren la diferencia. Cuando evaluamos integralmente la tabla, vamos a ver que también está comprometido el B sub A del compartimento anterior, ¿no? Hay un prolapso bajo y alto, no hay compromiso en el compartimento posterior, pero el hiato genital ya es más amplio, ya está en 5 centímetros, ¿no? Y vemos acá que quizás no veamos clínicamente nada más, pero sí hay un compromiso apical, ¿no? Porque el ápex ya llegó a 0, ¿no? Entonces, esta evaluación es la que tenemos que hacer. No es fácil de hacer, lo admito, no es sencillo. Hay que revisar mucho lo que hemos dicho, la parte anatómica, para poder interpretar nosotros esta tablita, ¿no? Pero esto sería bueno que lo aprendan bien, lo repasen más, porque es lo que deberíamos usar, ¿no? Para hacer la evaluación a nivel de la distopia genital. No lo hacen los servicios, pues, justamente porque no es tan sencillo, pero hay que aprenderlo, ¿no? Bueno, hasta ahí llegamos, mis amigos. Ahora esperaría si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado para poder ya, digamos, continuar, ¿no? Ya con las presentaciones previas. A ver, ¿alguna duda, algo que quieran ahondar? ¿Alguna duda? ¿Todo quedó claro? Lo último tienen que repasarlo más, revisarlo más, no es sencillo, yo entiendo, y de repente algunos me quedan con un poco de dudas, pero hay que repasarlo, ahí tienen la base para que lo puedan entender y de repente practicar con más ejemplos donde hayan las tablas, ¿no? Para que puedan interpretar mejor los resultados. Bueno, vamos a continuar nosotros el día miércoles con 3 clasecitas más. ¿Ya? Hay que repasar mejor esta última parte, que es la un poco más compleja de todas, pero un día que lo dominen se van a sentir bien porque eso es lo último, lo más moderno que en los servicios, bueno, donde se aplica, que son los servicios más modernos de tanto de urología génica obstetricia, lo van a entender, ¿no? Porque los demás siguen hablando clásicamente la otra clasificación, ¿no? Pero esto es lo último que se está trabajando a nivel internacional. Entonces, les voy a agradecer por la presencia, por la participación. Bueno, hoy día no ha sido mucha, pero bueno, creo que de repente he tratado de ser lo más específico, sobre todo en los 2 primeros puntos. Lo último hay que trabajarlo más, hay que leerlo más, no es sencillo, para poder nosotros interpretarlo. Así que les agradezco por su presencia y bueno, vamos a dejarlo ahí. Así que nos estaremos viendo próximamente y el miércoles continuamos, ¿ok? Está bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Que Dios te Doc. bendiga. Gracias, gracias por eso. Recording stopped.